Los salvadoreños recibieron una buena noticia de fin de año luego de que su gobierno anunció un importante incremento del salario mínimo. ¿Se logran cubrir las necesidades de la familia? No todas. Es un problema persistente en muchos países y El Salvador no es la excepción. Según el gobierno, con el incremento del salario mínimo, los empleados del área de comercio y servicios pasarán de ganar $304,17 a recibir los 365. No es salario para nosotros, para pagar eso y transporte y comida. Las principales preocupaciones en tema económico para los salvadoreños. La alegría para unos es tristeza para otros. En uno de los peores momentos. Y se desmotiva en ese sentido. En medio de las colinas y valles del Salvador, un eco persistente resuena a través de los años. El clamor de los trabajadores por un salario justo y digno. En esta tierra marcada por la historia de luchas y desafíos, los trabajadores se enfrentan a un enemigo invisible pero poderoso. Las medidas de protección al salario que parece estar en su contra. En esta introducción nos sumergiremos en un paisaje de contrastes, donde la riqueza y la pobreza se entrelazan en una danza tumultuosa. A través de la niebla del tiempo, exploramos la lucha inalcanzable de generaciones de trabajadores, cuyas voces se alzan en un grito desesperados por justicia. En este documental nos adentraremos en las profundidades de esta batalla, donde los destinos de familias enteras dependen de un hilo y la esperanza se aferra a la promesa de un futuro mejor. Es aquí, en el corazón mismo de la lucha, donde se revela la verdadera medida de la fortaleza humana y la determinación frente a las adversidades. En un país donde cada centavo cuenta, cada historia de sacrificio y resistencia nos recuerda que la lucha por un salario digno es mucho más que una simple batalla económica. Es un grito de dignidad y humanidad que trasciende del tiempo y del espacio. En este documental hablaremos de Entre la espada y la justicia, la lucha por el salario en El Salvador. Acto número 1. Definiciones y antecedentes. El salario es la cantidad de dinero que un trabajador o empleador recibe regularmente a cambio de un tiempo determinado de trabajo. Su base legal la encontramos desde el artículo 119 al 124 del Código de Trabajo. Para entrar en una contextualización histórica, nos vamos a la protección al salario y los derechos de los trabajadores, que eso comenzaron a tomar forma con la creación de leyes que regulaban las condiciones laborales y los contratos de trabajo. Durante el siglo XX se dieron importantes avances en la legislación laboral salvadoreña. En 1950, como resultado a la lucha del Comité de Reorganización Obrera Sindical, se estableció el salario mínimo en la Constitución de El Salvador. El CROS se formó en 1946 con el objetivo de reconstruir el movimiento sindical que había sido suprimido durante la dictadura del general Martínez. En 1949 se promulgó la Ley del Seguro Social, siendo una de las primeras leyes en la legislación del derecho salvadoreño. Y posteriormente, en 1965, se creó una nueva constitución que incluía un capítulo especial dedicado a la familia y el trabajo, estableciendo una serie de principios y derechos a favor del trabajador. Algunos momentos claves con la lucha de los derechos laborales es a partir de 1919, con las relaciones laborales que se regulaban mediante el Código Civil, que incluía contratos de arrendamiento de servicios y construcción de obras materiales. En 1919 se emitió la Ley de Protección a los Empleados de Comercio, que se establecieron prestaciones por enfermedad, descanso, asuetos y derechos a 15 días de vacaciones en el año. En 1928 se marcó la creación del reglamento de las horas de trabajo, que se establecieron en una jornada laboral de 8 horas y multas para los infractores. En 1939 se instituyó una constitución que garantizaba la protección del trabajo mediante leyes que aseguraban la equidad y justicia entre las relaciones entre los patronos y los empleadores. Acto número 2. Protección al salario. Es importante detallar el marco legal sobre desarrollar las leyes que supuestamente protegen el salario. En El Salvador, la Constitución impone al Estado el deber de mantener una inspección técnica para asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales de trabajo, específicamente en el artículo 44. Luego de esto tenemos la inspección del trabajo, que impone multas aplicando lo dispuesto en el artículo 628 al 631 del Código de Trabajo.
También es importante analizar si efectivamente estas leyes están siendo aplicadas en nuestro país. Y efectivamente podríamos decir que sí son aplicadas siempre y cuando existan unas inspecciones de trabajo correctamente en las empresas, instituciones, etc. Por otro lado, es importante investigar los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores respecto a hacer valer sus derechos y la falta de recursos necesarios para asegurar el estricto cumplimiento de las normas. Es importante investigar asimismo sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores para hacer valer sus derechos. Por ejemplo, la falta de recursos necesarios para asegurar la implementación de las mismas constituye un obstáculo grave en ese sentido. Por ejemplo, si 37 inspectores de trabajo les toca una carga de fuerza laboral de 2,6 millones de trabajadores, es imposible que estos logren asegurar el cumplimiento de estos derechos. Acto número 3. Consecuencias sociales y económicas por incumplimiento. Las familias pueden caer en la pobreza a reducir el salario o perder el empleo. La falta de ingresos para comprar alimentos puede provocar desnutrición, especialmente en los niños, dificultad para acceder a servicios básicos. Se limita el acceso a la salud y a la educación, perpetuando la pobreza. 26.2% en El Salvador y más de 2.7 millones de personas en situación de pobreza. El Salvador ocupa el puesto 125 de 191 en el índice de desarrollo humano, indicando un nivel de vida medio bajo. Disminuye la demanda de bienes y servicios, afectando negativamente a las empresas y a la economía. Los trabajadores buscan empleos informales sin derechos ni protecciones, precarizando el trabajo y aumentando la evasión fiscal. Desigualdad económica afectando más a los pobres y generando malestar social e inestabilidad política. La falta de protección salarial le cuesta a El Salvador entre 1.500 y 2.000 millones al año. Pérdidas por reducción de productividad, aumento de la informalidad y evasión fiscal, e incremento en gastos en programas sociales contra la pobreza. Acto número 4. Resistencia y esperanza. En 1948, 6 días después del golpe de Estado contra de Castaneda Castro, protagonizado por el Consejo de Gobierno Revolucionario, se declaró que el desarrollo del país exige una carta fundamental que se adapte a las nuevas condiciones políticas, sociales y económicas que se desenvuelven en la vida nacional. El Comité de Reorganización Obrera Sindical aprovechó esa apertura e hizo una intensa labor de concientización, organización y movilización de la clase trabajadora para que se incluyeran distintas reivindicaciones en la Constitución. Durante los debates de la Asamblea Constituyente, las organizaciones obreras afiliadas al CROSS mantuvieron una amplia movilización de trabajadores día y noche en la Asamblea Legislativa. Acampaban allí junto a organizaciones estudiantiles y otras agrupaciones progresivas, y en ocasiones sin ser asambleístas tomaban la palabra y planteaban sus ideas y posiciones. Gracias a todo ese trabajo se establecieron varios avances en materia laboral: el derecho a formar sindicatos, la igualdad de salarios para igual trabajo, la semana laboral de 44 horas, el derecho al aguinaldo y a vacaciones anuales pagadas, la indemnización por accidente laboral o por despido injustificado, los contratos colectivos, el derecho a la huelga, las prestaciones a las mujeres por maternidad y el seguro social. Se establece que todos los trabajadores tienen derecho a devengar un salario mínimo, lo que quedó reglamentado de los artículos 144 al 160 del Código de Trabajo vigente, aprobado por primera vez en 1963. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, en 2023 catalogó el actual Código de Trabajo como desfasado, que tiene más de 50 años de su creación, es decir, en 1972. Expresó que en el momento de su aprobación sus normas fueron oportunas para la población salvadoreña, pero actualmente no se ajustan a la realidad, por lo que indicó que se presentaría un anteproyecto donde se encontrarían una serie de propuestas de reformas para mejorar las condiciones de los trabajadores en el ámbito laboral. Entre estas se encuentran garantizar que el trabajador reciba su indemnización laboral equivalente al periodo en el que laboró, sin posibilidad de negociar el tiempo a pagar. Castro aseguró que actualmente las conciliaciones rondan en un promedio del 75% de lo que le corresponde al empleado.
Se propone prohibir la explotación laboral y se determinarán sanciones tipificadas como graves que podrán ir de 10 a 50 salarios mínimos. Castro indicó que si la empresa continúa con estas acciones se podría hasta cerrar. Opiniones de expertos sobre las posibilidades de cambio y los desafíos que enfrentan. El economista César Villalona explica que lo que dificulta que la inversión crezca más en El Salvador es la estrechez del mercado interno, debido a la excesiva concentración del ingreso, a los bajos salarios y a las bajas pensiones, incluso más bajas en el caso de las mujeres. Elevar el salario mínimo ayudaría a crear mercado para la producción nacional, lo que contribuiría al crecimiento económico. Vale decir que los bienes producidos y o comercializados por las micro y pequeñas empresas constituyen casi el 100% del mercado interno salvadoreño, y de las 162.000 empresas registradas por el Ministerio de Economía se encuentran en la categoría de producción para el mercado interno. Y aunque un aumento del salario mínimo no sería el único mecanismo para reactivar ese mercado, puesto que una parte importante de la población trabaja en el sector informal y otro más pequeño, pero importante, son los pensionados, un aumento en el salario mínimo contribuiría a beneficiar más que a dañar a ese sector de la economía, que es el que genera empleo a un 68% de la población urbana. Acto número 5. Conclusión. El Comité de Organización Obrera Sindical desempeñó un papel crucial en la inclusión de los derechos laborales en la Constitución de El Salvador luego del golpe de Estado de 1948. Gracias a su labor, se establecieron varios avances en materia laboral, como el derecho a sindicarse, igualdad salarial, semanas laborales de 44 horas, entre otros. Actualmente se proponen reformas desfasadas al Código de Trabajo de 1972, incluyendo garantizar indemnizaciones justas y prohibir la explotación laboral. Expertos sugieren que aumentar el salario mínimo podría beneficiar al mercado interno y contribuir al crecimiento económico del país. En El Salvador, la Constitución establece que el Estado debe garantizar las inspecciones técnicas para asegurar el cumplimiento de las normas laborales, pero la aplicación de estas leyes enfrenta desafíos significativos. Aunque existan leyes y procedimientos para proteger los salarios y los derechos de los trabajadores, la falta de recursos y la escasa voluntad política obstaculizan su efectividad. Aunque existen leyes y procedimientos para proteger a los salarios y los derechos de los trabajadores, la falta de recursos y la escasa voluntad política obstaculizan su efectividad. Por ejemplo, hay una notable falta de inspección de trabajo en proporción a la fuerza laboral del país, lo que dificulta la aplicación adecuada de las leyes laborales. Además, el Ministerio de Trabajo ha mostrado una falta de compromiso en la defensa de los derechos de los trabajadores, lo que agrava aún más la situación. En resumen, aunque existen leyes destinadas a proteger los salarios y los derechos laborales, su aplicación enfrenta desafíos significativos debido a la falta de recursos y voluntad política.